Ahí estamos de vuelta. Entonces, lo que les venía diciendo es que la posibilidad de que Montevideo cayera nuevamente en manos de un aliado de Rosas es lo que no le gusta a las potencias europeas. Porque Oribe era claramente aliado político de Rosas, y si bien quizás al mando de Oribe Uruguay no volviera a formar parte del Estado argentino, creo que no lo permitían las circunstancias, sí es cierto que podría haber entrado en una alianza de confederación entre la Argentina y el Uruguay. No ser parte de un mismo Estado, pero sí formar parte de una confederación de Estados. La unión entre dos Estados soberanos e independientes. Con lo cual, ambas márgenes del Río de la Plata nuevamente estarían en manos del mismo país, o al menos de países aliados. Y esto es lo que no quieren, y recuerden que los ingleses habían inventado el Estado Oriental para poner un tapón y que ambas márgenes del Río de la Plata no estuvieran en manos de un solo país. Y esto cobra mayor trascendencia ahora, porque las potencias europeas, concretamente Inglaterra y Francia, habían desarrollado nuevas técnicas de navegación, había surgido la navegación a vapor, con lo cual ahora tenían expedita las potencias europeas, una vez que ingresaran a la cuenca del Río de la Plata, la navegación de los grandes ríos argentinos, del Uruguay y del Paraná, muy difíciles de remontar con la vieja navegación a vela, pero ahora permeables al desarrollo de las nuevas técnicas de navegación. Y esto les permitiría no solamente tratar de abrir los mercados del interior argentino, sino inclusive llegar a la mismísima Asunción del Paraguay y abrir el mercado paraguayo también. Por lo tanto, Montevideo pasaba a ser la llave del Río de la Plata, ni más ni menos. Y reitero, ni ingleses ni franceses quieren que el Río de la Plata esté en manos de un mismo Estado o de dos Estados aliados. Esto motiva a que en aquel año 1843, Inglaterra, en primer lugar, amenace con una intervención naval. Los comerciantes ingleses piden lisa y llanamente la intervención armada, como siempre. E Inglaterra emitirá una declaración por la cual le prohíbe a la Argentina ejercer actos de bloqueo. Dirán los ingleses, Inglaterra no reconoce a los nuevos puertos de Sudamérica como potencias marítimas autorizadas para el ejercicio del derecho de bloqueo. ¿Qué significa esto? Desconocían a la Argentina como nación soberana, porque ejercer actos de bloqueo es un casus belli. Cuando digo casus belli, un caso de guerra. Y en el derecho internacional público del siglo XIX, ejercer actos de guerra era un derecho natural de las naciones. Era lo que caracterizaba a cualquier nación soberana, poder ejercer actos de guerra. Por lo tanto, los ingleses, negándole a la Argentina el carácter de potencia para ejercer actos de bloqueo, lisa y llanamente le estaban diciendo, no te reconocemos como Estado soberano. Cuando hablamos de potencias en el derecho internacional, no tienen que tomarlo como nación poderosa, sino que cuando hablamos de potencia nos referimos a cualquier Estado soberano. Por eso, cuando dice, no reconoce a los nuevos puertos de Sudamérica como potencias marítimas, no reconoce a los nuevos puertos de Sudamérica como potencias soberanas. Así es como debe interpretarse. Mientras tanto, los unitarios emigrados en Montevideo, con Florencio Varela a la cabeza, envían una misión encabezada por el propio Florencio en Inglaterra. ¿Para qué? Para pedir la intervención armada en el Río de la Plata. Florencio Varela pedirá una entrevista con el canciller británico y le dirá, miren, a las provincias argentinas no les interesa el patriotismo, la patria, el suelo, la tierra, lo que les interesa es el comercio, con ese desdén que suelen tener por la soberanía. Mientras tanto, otro conocido de ustedes, que se encontraba en Chile no porque fuera perseguido político, sino porque se las tomó, Domingo Faustino Sarmiento, sabiendo la debilidad del gobierno en este momento, que está por empezar un conflicto con Inglaterra y con Francia, escribía artículos en un diario chileno abogando en favor de los derechos chilenos sobre el estrecho de Magallanes,
que serían ocupados en septiembre de 1844 por Chile. Ese fue el gran presidente luego, Domingo Faustino Sarmiento. Por este sujeto se festeja el Día del Maestro. Así estamos, por festejar días patrios por esta gente. Lo cierto es que en febrero de 1845, Francia e Inglaterra conjuntamente deciden la intervención armada e inclusive le exigirán a Rosas el retiro de las tropas argentinas del Estado Oriental y a su vez también que conceda la libre navegación de los ríos interiores de la Confederación. Y reitero qué es lo que entendemos por libre navegación de los ríos. No es que puedan navegar, sino cuál es la ley que aplico en el río. Es decir, lo que pretenden ingleses y franceses es que en ríos que forman parte del territorio argentino se aplique la ley inglesa o la ley francesa. Esto es lo que quieren. Rosas les contesta devolviéndole las credenciales. En el derecho internacional, cuando yo le devuelvo a un embajador las credenciales, significa que lo estoy echando y cortando las relaciones diplomáticas. Imagínense ustedes, soy un presidente argentino devolviéndole las credenciales al embajador inglés, al embajador francés o al norteamericano. Creo que se toma una caja de Rivotril antes de hacer eso. A Rosas no le temblaba el pulso y le devolvió los pasaportes. Con lo cual, para octubre de 1845, la flota combinada anglo-francesa aparece en la boca del Río de la Plata. Y la verdad vino una flota enorme al Río de la Plata. Piensen ustedes, Inglaterra y Francia conjuntamente, las dos naciones más poderosas del globo en ese momento, desarrollando buques de mucho mayor calado, de mucho mayor tonelaje, reitero, que permitían remontar cómodamente los grandes ríos argentinos, con armamento recientemente desarrollado y nuevo que sería experimentado aquí, nuevas técnicas misilísticas serían probadas aquí en el Río de la Plata, y mientras tanto nosotros teníamos los mismos cañoncitos de las guerras de la independencia. Pero sin embargo, lo que nos sobró a los argentinos en aquellas jornadas de 1845 fue el coraje a prueba de todo. Al igual que en la campaña de 1838-1840, lo primero que hacen es tomar la isla Martín García y se dirigen luego a lo que hoy conocemos como el Delta para poder entrar al río Paraná. En este sentido, en uno de los recodos más estrechos de la entrada al Delta, lo que se conoce como la Vuelta de Obligado, allí Rosas decidió cerrar el paso, colocando dos baterías, la Libertad y la Independencia, y ató 3 barquitos cruzados con cadenas, como diciéndole, señores, ustedes por acá no pasan. Era simbólico el hecho de cruzar con cadenas el río para decirle, señores, esto está cerrado para ustedes. Reitero, era simbólico. No tan simbólico tampoco, porque las 3 chalupas que cruzó con cadenas estaban llenas de explosivos. Y esto lo digo porque la historia oficial se ríe de esto. Este infeliz quiso cerrarle el paso a los ingleses cruzando 3 cadenas con 3 botes. Obviamente no quiso hacerlo de ese modo, fue una técnica más para tratar de frenarlo. Ahora, cuando Rosas hace esto, es un estúpido. Cuando lo hace Washington con el río Potomac, es un genio. Cuando lo hace Lafayette con el río San Lorenzo, es un genio. Cuando lo hacen los de afuera son genios, cuando lo hacen los nuestros, un poco más que son tontos. Si hay algo que Rosas no tenía, era un pelo de tonto, precisamente. Pero lo cierto es que el 20 de noviembre de 1845 se escribiría una de las páginas más gloriosas en la defensa de la soberanía argentina, cuando en ese recodo de la Vuelta de Obligado, estas 2 baterías al mando del general Mansilla con tan solo 200 hombres, le puso frente a la flota combinada más poderosa del mundo. Como lo dijo Mansilla en su arenga a las tropas, allí lo veis, los buques de la Inglaterra y de la Francia que pretenden navegar nuestros ríos sin más derecho que la fuerza, pero no lo permitiremos. Argentinos, o juremos con gloria morir. Y murieron con gloria. Y murieron con gloria. El combate empieza cerca de las 9 de la mañana, recién pudieron pasar a las 3 de la tarde del día siguiente,
Fíjense el estúpido con 3 botecitos y 2 cadenas y 2 cañoncitos de la Guerra de la Independencia, demoró 1 día y medio el paso de la flota más poderosa del mundo. Es por eso que los 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía, en honor a la heroica defensa que las fuerzas al mando del general Mansilla hicieron del territorio argentino frente a las pretensiones de la flota inglesa y francesa. Profe. Sí. Nada, que es bastante impresionante que haya bastante cipayo en la historia tradicional y también hoy en día que no reconozca todo lo que Rosas hizo por la Confederación Argentina, más también teniendo tanto fuego interno por parte de gente que solo se preocupaba de sus propios intereses. En cambio él defendió la soberanía nacional, impidió que volviéramos a ser colonia. Alguien que no más ni menos recibió el sable de don José de San Martín. Exactamente, exactamente, era algo que tenía que mencionar. No hay ni una ciudad que se llame Juan Manuel de Rosas, no hay un río, no hay nada que se llame así, pero sí tenés un pueblo que se llama Lavalle, sí tenés un pueblo que se llama, no sé, tantos nombres que hay de la historia. Pero que piensen ustedes, en Buenos Aires había una estatua de George Hanning. Esa es la mentalidad de las clases dominantes argentinas, que fueron las que escribieron la historia, para justificarse a ellos mismos en el poder y escribir la historia negra sobre don Juan Manuel, obviamente. Y creo que lo que vos acabás de mencionar, creo que lo resume todo, porque es cierto. No lo mencioné en el conflicto anterior porque lo pensaba redondear acá, pero tanto en la Primera Guerra con Francia como en esta, el principal defensor de los derechos argentinos en Europa, el que escribía cartas en los diarios y que incluso ofreció a venir a pelear, fue ni más ni menos que el general San Martín. Y una vez culminado el conflicto, en su testamento, como bien vos dijiste, le lega su sable, el sable con el cual había peleado ni más ni menos que la Guerra de la Independencia. Es muy simbólico. Es muy simbólico. Y como es algo que no pueden tapar y que les da tanta urticaria, porque a San Martín hay 2 cosas que no le perdonan: que no haya venido a defender la capital de las montoneras federales en el 20 y que le haya dado legado el sable de la Independencia a Rosas. Sí, siempre se explica a los caudillos que más dieron por nosotros, siempre se los despotrica y se levanta a gente que la verdad tenía concepciones muy cipayas y extranjerizantes. Como en el caso de Güemes. Güemes fue el primero en abordar un navío inglés por tierra, peleó en las invasiones inglesas, murió también abandonado, pobre, lo mismo Belgrano, San Martín afuera. Defendiendo con sus infernales la frontera norte, con los gauchos de Güemes. Es como dice Roberto Rimoldi Fraga, total era sangre de gaucho y no tenía ningún precio. Veremos que luego Sarmiento en Carta Mitre, luego de Pavón, escribirá: no trate de economizar sangre de gaucho, general. Es un abono que es preciso hacer útil a la tierra. Ya está, es toda una definición conceptual. Ahora bien, reitero, tardaron 1 día y medio en pasar por el recodo de Obligado, logramos dañarles muchos buques. Bueno, atrás de los buques de guerra venían los buques mercantes y perdieron mucha mercadería también. Pero a su vez también comenzaron a darse cuenta que no iba a ser fácil navegar los ríos argentinos, porque si cada vez que queremos entrar nos van a tirar con todo lo que tienen, la verdad no es mucho negocio. Pero del mismo modo que fueron hostigados de allí en el recodo de Obligado, no lograron desembarcar en ningún punto ni de Entre Ríos, ni de Santa Fe, ni de Corrientes, porque eran hostigados por partidas de gauchos cada vez que pretendían desembarcar. Y del mismo modo que fueron bombardeados muy duramente en la isla del Quebracho frente a las costas de Corrientes, donde también dañamos muchos buques mercantes y muchos buques de guerra. Lo que tendría que haber sido una campaña triunfal para ingleses y franceses, la verdad, fue todo lo contrario. Y los ingleses fueron los primeros en darse cuenta de esto, pues como diría Lord Palmerston, canciller británico, la verdad, esto no es buen negocio para nosotros, y lo que no es buen negocio para nosotros no puede serlo para nadie. Es decir, ya en 1846, los ingleses levantan de hecho el bloqueo,
tenían que luego firmar el tratado para reconocerlo, y envían al ex cónsul en Montevideo, Samuel Hood, a negociar un acuerdo. Y en 1846 se rompe la alianza entre Inglaterra y Francia. Inglaterra reconoce que se equivocó, incluso el propio Palmerston reconoce la ilegalidad de la acción inglesa contra la Argentina, y envía, reitero, al ex cónsul en Montevideo, a Samuel Hood, para negociar el levantamiento del bloqueo. De facto, de hecho, lo levantan los ingleses, lo que necesitaban era firmar un tratado para liquidar el entuerto definitivamente. En este sentido, hay alguien que se va a hacer muy rico durante este periodo. Porque en el único lugar donde los ingleses pudieron desembarcar algo fue en Entre Ríos, gobernada por un tal Justo José de Urquiza. Luego veremos la fortuna que amasó Urquiza contrabandeando con buques ingleses durante el bloqueo. Y además Urquiza, ¿qué hizo? Compraba las mercancías inglesas en Montevideo, las entraba con buques de bandera entrerriana y luego las introducía en la Argentina sin pagar impuestos aduaneros. Un contrabandista de aquellos, Urquiza. E incluso, a pesar de que Montevideo estaba sitiada por Rosas, Urquiza aprovisionaba a los montevideanos. A tal punto que en noviembre del 47 Rosas lisa y llanamente ordenó cerrar los puertos de la Confederación al tráfico con Montevideo. Ahora bien, ¿cómo sigue el conflicto? Reitero, en este sentido, los ingleses mandan una misión diplomática. Rápidamente se ponen de acuerdo en lo que se conocieron como las bases Hood, desagravio de devolución de la isla Martín García, devolución de los buques capturados, indemnizaciones recíprocas y el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los ríos Paraná y compartida con el Estado oriental del río Uruguay. Sin embargo, fueron los franceses quienes no estaban de acuerdo con estas cláusulas. Es por ello que se demoró la firma del acuerdo, por esta disidencia que había entre ingleses y franceses, hasta que nuevamente casi terminan en guerra ingleses y franceses. En primer lugar, porque también Rosas fue muy hábil para presionar a los ingleses para levantar el bloqueo. Porque claro, con los ingleses bloqueando el puerto, Rosas, ¿qué hacía? No pagaba el empréstito. Por lo tanto, los tenedores de bonos de la deuda argentina le reclamaban al gobierno inglés. Venía el gobierno inglés, Rosas pague, y Rosas le decía, levanten el puerto y yo pague, mientras me tengan el puerto bloqueado yo no les pago un costel. Con lo cual, durante todo este periodo no se suspendió el pago de la deuda. Con lo cual, la City londinense presiona para que se levante el bloqueo, los comerciantes ingleses presionan para que se levante el bloqueo, y 1848 será un año crucial en la historia europea, el año de las grandes revoluciones, revoluciones liberales prácticamente en todo el continente, y Francia no se vio ajena a ello. En 1848 cae la monarquía orleanista, cae Luis Felipe, estuvo por unos días ocupada París por una comuna, la primer comuna de París, en un intento de establecer un gobierno socialista que termina fracasando. Lo cierto es que con esto se puso fin al gobierno de Luis Felipe y surgiría la Segunda República, siendo elegido presidente el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón III. Con lo cual cambia también la política exterior francesa en este sentido. En 1848 se envían nuevas misiones diplomáticas a Buenos Aires, una combinada entre ingleses y franceses. Lord Howden en representación de los ingleses y el conde Walewski, hijo ilegítimo de Napoleón, con la princesa polaca María Walewska. No se llega a ningún acuerdo. Finalmente, los ingleses en 1849 dicen, bueno, esto no da para más,
y los ingleses unilateralmente deciden ponerle punto final a este conflicto, firmando lo que se conoció como el Tratado Arana-Southern. Y el Tratado Arana-Southern lo que vino a hacer es básicamente reproducir las bases que ya se habían negociado con Hood. Devolución de la isla Martín García, devolución de los buques capturados recíprocamente, el desagravio del pabellón nacional con las 21 salvas de cañón y el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los ríos Paraná y compartida con el Estado oriental del río Uruguay. Y a su vez también el gobierno de Su Majestad Británica se comprometía a presionar a los franceses para el levantamiento del bloqueo. Los franceses recién firmarían la paz en agosto de 1850 con la firma del Tratado Arana-Lepredeur, que prácticamente reproduce en los mismos términos el Tratado Arana-Southern, es decir, devolución de la isla Martín García, devolución de los buques capturados, desagravio del pabellón nacional con las 21 salvas de cañón y el reconocimiento de la soberanía argentina sobre el río Paraná y compartida con el Estado oriental sobre el río Uruguay. A su vez también, el tratado francés hace alusión a la cuestión de Montevideo. Y con esto se termina la guerra con Inglaterra y con Francia conjuntamente. Reitero, como bien dijo hoy el compañero, esta defensa de Rosas de la soberanía nacional motivó que el general San Martín en su testamento legara el sable que lo había acompañado en la campaña de la independencia a Rosas en virtud de la forma en que había defendido la soberanía argentina. Paradojas de la historia, luego don Juan Manuel testamentariamente le legaría su espada a un tal Francisco Solano López que defendía como podía la soberanía paraguaya en la guerra de la triple infamia, como luego veremos. Lo cierto que de este modo queda zanjado, queda terminado el conflicto con ingleses y con franceses. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿por qué es que no hay mucha gente que no reconoce a Mansilla como general? Por ejemplo, acá en la estación de Babio, que queda entre Magdalena y La Plata, está tachado en todos los carteles que dice General Mansilla, el general. No, la verdad no. ¿No? No, desconozco. Eso es más un acto de vandalismo que una cuestión... Sí, pero es en todos los carteles que se tacha el general. Eso me llamó la atención y por ahí era... Puede ser porque fue ascendido post-mortem. Pero me parece, la verdad, es más un acto de vandalismo que otra cosa, me parece. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces así llegamos al año 1850. Vale decir que estos dos tratados, el Arana-Southern y el Arana-Lepredeur, el primero fue ratificado por el Parlamento británico, con lo cual tuvo plena vigencia. Mientras tanto que el Tratado de Lepredeur sufrió modificaciones al ser tratado por el Parlamento francés, con lo cual fue devuelto para renegociar algunas de sus cláusulas. Se pusieron de acuerdo, fue sometido de nuevo al estudio de la legislatura de Buenos Aires y del Parlamento francés. Y cuando el Parlamento francés debía ratificarlo, se produciría en 1852 la caída de Rosas. Así que el Tratado de Lepredeur formalmente nunca fue aprobado por el Parlamento francés. Sí el Tratado Southern por parte de Inglaterra. Ahora bien, 1850, podríamos decir, bueno, ¿las provincias están en paz y tranquilidad? Definitivamente, piensen ustedes. Rosas ha alejado a Francia e Inglaterra de los asuntos del Río de la Plata. No hay tentativas de sublevación en ninguna provincia. Todas las provincias están claramente encolumnadas detrás de Rosas.
sea, pareciera que por fin la Argentina ha dejado definitivamente atrás el periodo de guerras internas y encaminarse hacia la organización, pareciera. En efecto, a lo largo de aquel año 1850, en el cual Rosas es elegido nuevamente gobernador de Buenos Aires por el término de 5 años más, las provincias le confieren el título de jefe supremo de la Confederación Argentina e inclusive muchas provincias a través de leyes de sus legislaturas le delegan, ahora sí, recién en 1850, la suma del poder público nacional, e incluso las provincias comienzan a enviar delegados a Buenos Aires para organizar constitucionalmente de una vez el país. Y pareciera que la Argentina ha dejado atrás su periodo de guerras civiles, ¿para qué? Para organizarse de una buena vez y claramente bajo el mando de Rosas y con la forma federal. Sin embargo, siempre hay peros en la historia argentina. Y el problema va a ser cuál es el estado geopolítico de la Cuenca del Plata hacia 1850. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, las dos grandes potencias del Río de la Plata estaban, es decir, la Argentina y Brasil, estaban claramente en situaciones distintas. Ahora, claro, los brasileños no tenían problemas porque Rosas estaba ocupado en los asuntos con las potencias europeas. Ahora bien, el alejamiento definitivo de ingleses y de franceses de los asuntos del Río de la Plata, ¿qué hacía prever? Claramente íbamos hacia la unidad latinoamericana, no solo hacia la unidad nacional, hacia la unidad latinoamericana, porque, reitero, Oribe ahora nuevamente era el presidente de Uruguay, y si bien, como les dije hoy, quizás no se hubiese reincorporado al país, es cierto que se hubiese sellado un acuerdo de confederación entre la Argentina y Uruguay. Lo propio ocurría en la frontera norte, donde gobernaba en Bolivia el general Manuel Isidoro Belzú, que también era representante del Partido del Partido Popular Boliviano, análogo al Partido Federal Argentino. Y lo propio ocurría con Chile, donde gobernaba el Partido Popular al mando del general Diego Portales. Con lo cual parecía que nos encaminábamos hacia una verdadera patria grande latinoamericana, organizada quizás a través de tratados confederales. Quizás no consolidándose en un único Estado, pero sí a través de la conformación de una confederación de Estados americanos. Cabe destacar también que Rosas nunca había reconocido la independencia del Paraguay y pretendía recuperar el Paraguay al seno de la nacionalidad. Y esto había generado principalmente el cambio de equilibrio en la balanza de poder de la Cuenca del Plata. Porque sobre todo en ese momento el Imperio de Brasil vivía una situación interna muy delicada, estaba al borde de la desintegración nacional, había tentativas secesionistas en los estados del norte, principalmente lo que es Bahía y Pernambuco. Los estados del sur, lo que es Santa Catalina, Río Grande do Sul y demás, también pretendían separarse de la monarquía esclavista, formar repúblicas federales y quizás podrían ingresar en esta confederación de estados latinoamericanos. Es decir, el imperio del Brasil corría riesgo de dejar de existir, lisa y llanamente. Por lo tanto, en este sentido, los brasileños siempre tuvieron una visión geoestratégica muy definida, y por lo tanto, el hueco, el vacío de poder dejado por ingleses y por franceses, iba a ser ocupado precisamente por los brasileños. Es decir, estábamos en vísperas de una nueva guerra entre Argentina y Brasil. Pero esta guerra iba más allá de quién se quedaba en la Cuenca del Plata o en la Estado Oriental. Para los brasileños era una guerra lisa y llanamente de subsistencia, porque corrían serios riesgos de disolución nacional. A tal punto que en este sentido, el cuadro militar también era muy beneficioso para la Confederación Argentina, con un ejército veterano de las guerras de la independencia, de la guerra con el Brasil de la década del 20, de estos conflictos que hemos visto con Inglaterra y con Francia, mientras que los brasileños tenían un ejército de mercenarios y de esclavos forzados a pelear.
En este sentido, el emperador de Brasil, don Pedro II, perdón, consultaría con su primo, que era el canciller de Austria, y le dice: mirá, no tienen ninguna chance en una guerra contra la Confederación Argentina. Y dice: solamente un milagro los puede hacer ganar esa guerra. Y ese milagro existiría. Ese milagro, el milagro de la Casa de Braganza, como lo denomina José María Rosa, estaría dado porque el principal jefe de los ejércitos de la Confederación Argentina se puso la camiseta de Brasil y se cambió de bando, como ahora veremos. Urquiza, ¿no? Exactamente. Don Justo José de Urquiza. Como les venía diciendo hoy, esta unión de repúblicas populares y federales, por un lado, ponía en juego la monarquía esclavista por el otro, que eran las instituciones peculiares de Brasil. Y reitero, se desbalancea el equilibrio de poder en la cuenca del Río de la Plata. Ahora bien, reitero, los brasileños formalmente no pueden declarar una guerra de una porque no tenían chance de ganarla. Por lo tanto, lo que van a hacer es tratar de molestar a Rosas diplomáticamente. En este sentido, va a surgir lo que se conoció como las campañas de la campaña de las Californias. Esto que era: ejércitos de los hacendados del sur de Brasil invadían el territorio oriental, secuestraban ganado y a la espionada de las estancias orientales y las vendían como esclavos del otro lado de las fronteras. Sí, venían los ejércitos irregulares, ejércitos formados por los grandes varones del sur de Brasil, invadían el territorio oriental, saqueaban las estancias y se llevaban a la espionada, que la vendían como esclava en territorio brasileño. Esto motiva que Rosas reclame diplomáticamente a través del embajador en Río de Janeiro, el general Tomás Guido. En este sentido, Guido reclama diplomáticamente. No pasa mucho, Rosas le insiste con que reclame. Guido no tenía muchas ganas de reclamar hasta que finalmente el 30 de septiembre de 1850 se rompen las relaciones diplomáticas. Esto porque, ¿qué es lo que contestan los brasileños frente al reclamo de Rosas? Que miren, esta es una cuestión del Estado oriental, usted no tiene nada que ver en esto. Rosas le contestó con el Tratado Preliminar de Paz de 1828. Miren, tanto ustedes como nosotros somos garantes de la integridad territorial del Estado oriental. Con lo cual Brasil no le quedó otra que pedir disculpas, pero lo cierto es que no tenían la más mínima intención de cumplirlo. Por lo tanto, reitero, el 30 de septiembre de 1850 se rompen las relaciones diplomáticas con los brasileros y finalmente el 18 de agosto de 1851 se produce la declaración formal de guerra, casi un año después. Esta espera de un año entre la ruptura de relaciones y la definitiva declaración de guerra es lo que prácticamente ese tiempo es el que le costó a Rosas el gobierno, podríamos decir. Y yo les dije hace un instante, lo que se produciría es el milagro de la Casa de Braganza. ¿Cuál fue el milagro de la Casa de Braganza? El pase de Urquiza al bando brasileño. Ahora, tendríamos que hacer una semblanza. ¿Quién fue Urquiza? Claramente Urquiza era gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos desde 1841, comandante del Ejército de Operaciones de la Confederación Argentina, uno de los dos grandes ejércitos de la Confederación, pero a su vez también era el dueño de Entre Ríos, hablando mal y pronto, el primer productor, el primer comerciante, el primer transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Era el dueño, reitero. Tenía hijos por todos lados desparramados. Y a su vez también había amasado una enorme fortuna, con esto que les dije hoy, contrabandeando cuando Rosas había declarado prohibiciones en pleno conflicto con ingleses y franceses. Reitero, cargaba la mercadería inglesa en buques de bandera entrerriana e introducía la producción sin pagar los derechos aduaneros. Inclusive, en 1847, frente al drenaje de divisas que había, Rosas había establecido un cepo, había prohibido la exportación de oro nuevamente, y el oro que no salía por Buenos Aires se iba por Entre Ríos. Eran momentos en los cuales quizás Rosas no se sentía fuerte para ponerse firme con Urquiza, piensen ustedes.
no podía estar simultáneamente en guerra con Inglaterra y con Francia y a su vez también pelearse con el principal jefe de sus ejércitos. Ahora bien, lo cierto es que una vez que se termina el conflicto con Inglaterra y con Francia, Rosas, ¿qué es lo que le dice Urquiza? Listo, se terminó, cortala acá. Durante todo este tiempo miré para otro lado porque no nos íbamos a estar peleando en el marco de un conflicto internacional. Le dice, ahora se terminó la joda, basta, cortala. Lo cierto es que en ese contexto hubo un cortocircuito entre ambos jefes. ¿Por qué? Porque ambos tenían una escala de valores muy distinta. No me cabe ninguna duda que los dos eran grandes federales, eran caudillos populares, pero reitero, tenían escalas de valores distintas. A Urquiza le gustaba demasiado la plata, pero lo obnubilaba, lo cegaba la plata. ¿Y Urquiza qué vio? Urquiza comenzó a hacer rumorear que por ahí podía no estar de acuerdo con Rosas en la guerra con los brasileños. Comenzó a vislumbrar la posibilidad de una ruptura. Urquiza, ¿qué era lo que comprendía? O ¿qué era lo que creía en su visión monetarista? Rosas no se va a arriesgar a perder a su principal ejército y a perder una guerra que tiene ganada por un escrúpulo legal. Si no le molestó antes que contrabandearan, no le va a molestar ahora. Es decir, Urquiza pensó, no se va a arriesgar a perder todo por un escrúpulo moral y legal. En cambio, Rosas pensó en forma opuesta. Rosas jamás pensó que Urquiza se animaría a traicionar a su patria por mantener sus intereses económicos. Es decir, uno no pensó, el otro no pensó, y lo cierto es que esta ruptura inminente entre los dos grandes jefes del federalismo llevó al país al desastre. Reitero, creo que las explicaciones del pronunciamiento están dadas por esto. Urquiza se había beneficiado con el tráfico irregular durante la época del bloqueo y con el contrabando de oro. Ahora bien, reitero, en este sentido, Urquiza reclamó que no se exigiese, en vísperas de la guerra con los brasileños, estas cuestiones, y Rosas nunca le contestó. Es decir, hablando mal y pronto, Urquiza condicionó su permanencia del lado de la Confederación a que Rosas lo dejara seguir contrabandeando. Reitero, Urquiza antepuso sus intereses económicos por ante apoyar a Rosas en la guerra contra Brasil. Y Rosas antepuso o creyó que Urquiza jamás antepondría esos intereses ante la propia patria. Este desencuentro entre los dos jefes del federalismo tiene su correlato con que el 1 de mayo de 1851 el gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se pronuncia contra Rosas. Y la guerra que estaba ganada se perderá. Reitero, Urquiza no creyó que Rosas sacrificaría a su principal general por escrúpulos económico-legales. Y Rosas no creyó que Urquiza sacrificaría su patriotismo por beneficios económicos. Este desencuentro culmina entonces con el pronunciamiento de Urquiza el 1 de mayo de 1851. Ahí en la filmina dice 50, pero está mal, es 1851 la fecha del pronunciamiento. Este pronunciamiento se dio, reitero, el 1 de mayo de 1850, y por este decreto, firmado por Urquiza, la provincia de Entre Ríos reasume su soberanía política y la facultad de entenderse con las demás naciones del mundo. En ese sentido, como cuenta el versito, Rosas todos los años renunciaba al ejercicio de las relaciones exteriores. Algunos dicen, bueno, era la táctica